Rosvin Alessandro Herrera López, de la carrera de Innovación Agrícola Sustentable del Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa. El día de hoy les explicaré lo que es una hipótesis estadística. Para empezar, ¿qué es una hipótesis? Una hipótesis es el posible resultado que se le da a una investigación previa. En el transcurso de la investigación definimos si la hipótesis es correcta o es falsa. En hipótesis estadística es la afirmación que se hace sobre una o más de una característica de una población, que se determina si es falsa o es verdadera mediante ecuaciones matemáticas. ¿A qué nos referimos con características? Nos referimos, por ejemplo, en la vida media de en X horas de una batería, qué producto es mejor que otro para adelgazar, un medicamento que es mejor que otro para curar una enfermedad. ¿A qué nos referimos también con que se resuelven con ecuaciones matemáticas? Al decir esto, que se resuelven con ecuaciones matemáticas, lo utilizamos para determinar si la hipótesis es verdadera o es falsa. Esto se llama prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis son posibles resultados de una investigación en que se le da en el transcurso de la investigación para determinar si es verdadera o es falsa. Para determinar si es verdadera o es falsa tenemos dos tipos de hipótesis: hipótesis nula e hipótesis alternativa. Una hipótesis nula es una afirmación que se supone que es seria acerca de una o más características de una población. Bueno, en hipótesis nula se representa con una H y un 0. Hay que recordar este punto muy bien. Tenemos que en la hipótesis nula tenemos dos tipos de errores. Error de tipo A, error de tipo 1, que se representa con la letra del alfabeto griego alfa, y esto también se le llama nivel de significancia. Tenemos error de tipo 2. El error de tipo 2 se representa con la letra del alfabeto griego beta. El error de tipo 1 se da cuando rechazamos una hipótesis que es verdadera. Y el error de tipo 2 se da cuando aceptamos una hipótesis que es falsa. Al tener claro esto, tenemos la que es hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa se representa con una H y un 1. Una hipótesis alternativa es todo lo contrario a la hipótesis nula. Es el caso contrario. En hipótesis alternativa tenemos tres tipos de hipótesis alternativa. Tenemos unilateral derecho, unilateral izquierdo o bilateral, también conocido como tipo de ensayo. A continuación les mostraré lo que es un... Bueno, continuaremos con un ejemplo de gráficas de hipótesis alternativa. Tenemos tres tipos de hipótesis alternativa, o también llamada tipo de ensayo. Tenemos bilateral, lateral izquierdo y lateral derecho. Bueno, en la bilateral se representa de la siguiente manera. Hipótesis nula, hay que recordar que la hipótesis nula se representa con una H y un 0. Si nuestro parámetro es igual a X, bueno, y si la hipótesis alternativa, que representa por H1, tiene que nuestro parámetro es diferente a X. Bueno, al referirnos de bilateral, queremos decir de 2, bi, 2. Bueno, tenemos una región de aceptación y tenemos dos regiones de rechazo o niveles de significancia, que es, hay que recordar que el nivel de significancia es el margen de error. Sí, un ejemplo de esto sería 50 alumnos de la Facultad de Sistemas Computacionales reprobaron matemáticas aplicadas. En la segunda unidad, los mismos 50 alumnos reprueban matemáticas aplicadas. Entonces tendríamos que nuestra hipótesis nula, tendríamos que 50 alumnos se reprobarán matemáticas aplicadas. Y nuestra hipótesis alternativa será que 50 alumnos no reprobarán matemáticas aplicadas. Es decir, puede que si es mayor a 50 o menor a 50, recuerden, mayor a 50 o menor a 50. Si es mayor a 50, caería en la región de rechazo. Si es menor a 50, caería en la región de rechazo. Bueno, si cae en una región de rechazo, ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho, tendríamos que la hipótesis alternativa se rechazaría y la hipótesis alternativa se aceptaría y negaríamos la hipótesis nula. Si caen en la región de aceptación, aceptaríamos la hipótesis nula y negaríamos la hipótesis alternativa. Tenemos otro tipo de ejemplo de tipos de ensayo. Tenemos lateral izquierda. Esta se representa de la siguiente manera. Hipótesis nula, recuerden que es H y un 0. Bueno, nuestro parámetro es mayor o igual a X. Y tenemos que la hipótesis alternativa, recordar H1, nuestro parámetro es menor a X. Bueno, utilizando un ejemplo similar, supongamos que
50 alumnos o más de la Facultad de Sistemas Computacionales reprueban la primera unidad. En la segunda unidad, 50 alumnos o más reprobaron la segunda unidad. Tendríamos nuestra hipótesis nula que 50 alumnos o mayor de 50 alumnos reprobarían la segunda unidad. Y nuestra hipótesis alternativa diría que 50 alumnos, menos de 50 alumnos reprobarán la tercera unidad. Si en dado caso menos de 50 alumnos reprueban la tercera unidad, caería en la región de rechazo. Si cae en la región de rechazo, hay que tener en cuenta que se negaría la hipótesis nula y se aceptaría la hipótesis alternativa. Si cae en la región de aceptación, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. Teniendo claro todo esto, tenemos la hipótesis de alternativa de lateral derecho, o también conocido tipo de ensayo lateral derecho. Bueno, en este caso se representa de la siguiente manera. Hipótesis nula es cuando el parámetro es menor o igual a x, y hipótesis alternativa cuando el parámetro es mayor a x. Bueno, usando un ejemplo similar, si 50 alumnos, menos de 50 alumnos reprueban la primera unidad de matemáticas aplicadas. En la segunda unidad, menos de 50 alumnos reprobaron la segunda unidad de matemáticas aplicadas. Bueno, nuestra hipótesis nula quiere decir que menos de 50 alumnos o 50 alumnos reprobarán matemáticas aplicadas. Y como nuestra hipótesis alternativa es el caso contrario, recuerden, hay que recordar eso, que la hipótesis alternativa es el caso contrario. Por ejemplo, igual, diferente. Mayor o igual, menor. Menor, mayor. Bueno, en este caso, si nuestra hipótesis nula es que es menor a 50 o 50, nuestra hipótesis alternativa sería mayor a 50. Si en la tercera unidad reprobaron 50 alumnos o menos, quiere decir que cayó en la región de aceptación y se acepta la hipótesis nula. Si reprueba más de 50 alumnos, quiere decir que se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. Bueno, a continuación les mostraré un ejemplo de lo que es cómo se aplica esto, porque como les había mencionado, se determina mediante ecuaciones matemáticas.